Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Abrimos, señoras y señores, la tertulia. Estamos en jueves, es 15 de abril del año 2021. Voy saludando a quienes nos acompañan. A ver si están todos ya, porque recién se iban sumando. Cecilia Aguiluz, ¿estás? No. Buenos días a todos. Ahí llegó. En el último segundo. Te encontramos en Salto, ¿no? Sin moverte. Ahora. Me tengo que mover igual, pero en Salto. Sigo con el saludo. Esteban Valenti, buen día. Buen día. Daniel Superliel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Y Martín Couto. Muy buenos días para todos, todas, y para Selva también, que creo que está participando de fondo de la tertulia. Sí, a eso aludía con una tertuliana que no es una tertuliana honoraria, vocacional, tiene su experiencia en otras tertulias. En cualquier momento la vamos a tener que invitar, ¿no? Pero claro. Me pareció bueno pasar el aviso en el saludo. Sí. Esteban sigue en la cocina. Esteban, estás con el micrófono apagado, Esteban. Ahora lo apagó para censurar a Selva, supongo. No. Pero Selva, hoy hay sol y está protegida. Bueno. Pero en cualquier momento empieza a empeorar. Vamos a nuestro primer tema hoy. El Parlamento completó esta madrugada la sanción del impuesto de emergencia sanitaria 2 COVID-19 que grava los salarios públicos más altos y también las pasividades más elevadas. El proyecto, tratado en forma urgente a lo largo de la jornada de ayer, había sido aprobado primero en el Senado, después pasó a la Cámara de Representantes. Concretamente, el tributo se aplicará en mayo y junio, con opción a ampliarlo por 2 meses más a los sueldos mayores a 120.000 pesos nominales de funcionarios públicos y cargos políticos de todo el Estado, ya sea gobierno central como gobiernos departamentales. Además, gravará las pasividades que superen el mismo monto de dinero. Lo recaudado será destinado al Fondo Coronavirus para paliar las consecuencias económicas de la pandemia. Este impuesto se determinará mediante la aplicación de tasas progresionales vinculadas a una escala de remuneraciones y prestaciones nominales. O sea, hay un cambio con respecto al impuesto similar del año pasado. Esta vez se utiliza el criterio de tasas del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, hasta 120.000 pesos, 0, de 120.000, 1 a 130.000, 5%, de 130.000 a 150.000, 10%, de 150.000, 1 a 180.000, 15%, más de 180.000, 1, 20%. Queda exceptuado el personal de la salud que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial, y esto abarca a trabajadores médicos y no médicos que a raíz de las tareas que desempeña está expuesto al contagio de COVID-19. El texto fue votado en general por todos los partidos políticos. Sin embargo, luego el Frente Amplio no acompañó los artículos que gravan a los funcionarios públicos en general. En cambio, sí votó la ampliación del tributo a los cargos políticos y jubilaciones más altas. La bancada Frente Amplista planteó como alternativa que el impuesto se extendiera a los trabajadores privados con sueldos más elevados. Además, propuso un aditivo para que se le aumentara el impuesto al patrimonio, tanto a personas físicas como jurídicas que hayan tenido un resultado económico positivo el año pasado. Asimismo, la coalición de izquierdas pidió que se votara un impuesto a los depósitos y colocaciones financieras en el exterior de uruguayos o residentes en Uruguay. El oficialismo se opuso a estas alternativas y el texto que presentó el Frente Amplio fue derivado a la Comisión de Hacienda. Bueno, ¿cómo siguieron este debate? ¿Qué importancia le dan al paso que se dio en el día de ayer? ¿Cómo observaron los momentos picados que tuvo la discusión? ¿Quién empieza? Martín, ¿vamos contigo? Sí, bueno, la verdad es que no miré la discusión. Vi después además que había una nota de color con un crucecito entre Botana y Argimón por la gestión de la sesión. Y la verdad que tampoco... Explicate porque nos dejás intrigados con eso. ¿Qué pasó con la nota de color? Hubo una
presentación de una moción de Botana, pero que en realidad era una protesta encubierta por cómo Argimón estaba gestionando la sesión. Ahí lo que se hace, o lo que hace muchas veces la mesa para llevar al límite a las personas en las cámaras, es decir, están cuestionando a la mesa y Botana dijo que sí, etcétera. Después nunca se terminó votando nada, pero fue una cosa anecdótica. Yo creo que además toda esta discusión es anecdótica. Lo es por el monto que implica. Son 10 millones de dólares, es decir, menos del 2% de lo que implica el fondo coronavirus. Con lo cual, en realidad, a mí me preocupa mucho que ante esta situación que estamos viviendo, la principal discusión o sanción de una ley tenga que ver con algo simbólico, con algo que se reconoció como simbólico. Cuando hay además propuestas arriba de la mesa que implican más recursos, pero por otro lado... Un detalle, recauda incluso menos que el año pasado, el tributo anterior. Exacto. Gandini lo resaltaba, decía, el diseño es mejor con esto de las tasas progresionales, aunque haya que sacrificar lo que ingresa al Estado, ¿no? Sí, en realidad es cierto que es mejor y sorprende entonces que el del año pasado no se haya diseñado bien, porque en realidad sigue el mismo criterio que tiene el IRPF, que superó el diseño regresivo que tenía el IRP, pero en realidad uno puede hacer un mejor diseño y también procurar que recaude más o menos lo mismo. Yo creo que en términos de equidad no se entiende cómo gente que tiene muy altos sueldos en el sector privado no aporta, pero en definitiva me preocupa que estemos discutiendo una cuestión simbólica y no estemos discutiendo, por ejemplo, mayores apoyos a la ciudadanía. Quiero recordar que la semana pasada el presidente Lacalle anunció que esta semana la ministra de Economía se iba a reunir con algunos de sus pares en el gabinete para presentar algunas medidas. Esto se postergó y a mí me preocupa, la verdad es que me preocupa enormemente que 2 semanas después de que el presidente anunció que se van a presentar medidas, se presente algo si es que se presenta la semana que viene. Me parece que en eso el gobierno está omiso. Bueno, Daniel, tu primer comentario. Dejamos el micrófono cerrado de Esteban por unos minutos, a ver, y escuchamos a Daniel. Sí, nada, coincido con Martín Couto que es anecdótico la discusión de ayer, que en estos momentos me parece que el espectáculo que se dio ayer en el Parlamento no sintoniza con el sentir mayoritario de la ciudadanía y de la población, sobre todo porque se están discutiendo, como dice Martín, fondos ínfimos, menores a los del año pasado. Y en el fondo un poco más de la discusión, escuché a Gandini decir que está dispuesto. Vos sabés que no, escucho mal. Sí, la culpa la tiene Esteban, por eso estamos tratando de cerrarle el micrófono porque hay mucho ruido ambiental allí. Ahora volvemos contigo, Esteban, cuando te pasemos la palabra. Daniel, dale. Sí, bueno, que estoy de acuerdo con Martín, que la discusión es anecdótica. Por suerte escuché a Gandini decir que se van a estudiar otras alternativas, y lo que sí me preocupa que en estos momentos en que la ciudadanía está realmente concientizada y preocupada por enfrentar como puede este virus mundial, esta pandemia, se empiece a plantear de la forma como se está planteando, porque no solo en este terreno, sino también de las ollas populares, el tema de lo público y lo privado, ¿no? Me parece que esto afecta a todos por igual, a los públicos y a los privados, y que no son momentos de otra templanza para discutir y de otra templanza para llegar a consensos. Cecilia, tu primer análisis. Sí, yo primero que nada que creo que el impuesto debía existir, o sea... hace un tiempo lo decía acá mismo, ¿no? Me parece que hay que volver por lo menos por unos meses, a que los sueldos más grandes del país puedan vertir una parte. Así que el impuesto para mí es válido desde ese punto de vista. Me llamó mucho la atención que es menos recaudador que el anterior. No sé cuál será el criterio, pero la verdad que no me pareció bueno en ese aspecto, pero sí que tenía que existir. Y me dio un poco de vergüenza el tema de cómo se generó toda la discusión ayer, sobre todo en el Senado, porque la verdad es que me parece que la gente necesita otro tipo de señales y no la discusión que se terminó dando por 10 millones de dólares, por impuestos donde las propias personas que votaban son parte de los sujetos pasivos afectados. Y se podía haber dado, me parece, una discusión mejor. También tenemos que tener en cuenta que
los impuestos son iniciativas privativas del Poder Ejecutivo, por lo tanto, hasta muchas cosas que se dijeron ahí ni siquiera van a poder tener un efecto, porque en realidad es el Poder Ejecutivo el que puede disponer justamente todo lo que tiene que ver con estas cuestiones impositivas de creación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, perdón? Y lo hice, claro, porque para crear un impuesto la iniciativa es del Poder Ejecutivo. Tú podés hacer un montón de apreciaciones o generar proyectos alternativos, pero en definitiva lo que viene del Ejecutivo es lo que se puede o sea que, votar. por ejemplo, estos planteos que hizo el Frente Amplio no pueden canalizarse así de manera automática. En todo caso, tiene que ser recogidos por el Poder Ejecutivo primero. En realidad, claro, podés mandarle una minuta de comunicación o podés decir, bueno, lo pasamos a comisión, que fue lo que hicieron, y la comisión ahora tiene que decirle al Ejecutivo, miren, me parece que tiene que venir tal o tal recomendación. Porque hay un tema de iniciativas que a veces la gente no lo sabe y no lo tiene por qué saber, pero hace que también esta discusión dé un poco de vergüenza, porque en realidad creo que nadie estaba en desacuerdo de que existía un impuesto. Los que estaban en desacuerdo lo que decían es, no, queremos más, pero nadie decía, no, no. Entonces me parece que, bueno, votá y queremos más, se siguen presentando las iniciativas, es parte del rol de la oposición y del oficialismo. Por lo tanto, en ese sentido digo que me pareció, para cualquier espectador que puede estar hoy con COVID en la casa mirando, con familiares que han fallecido, me pareció que no estuvo a la altura. Ya que metiste lo técnico, también ha aparecido el debate sobre la constitucionalidad o no de un impuesto como el que se está poniendo en marcha, ¿no? Que es un debate que ya existió con respecto al del año pasado, ¿no? ¿Por qué se establece un tributo especial por estos 2 meses a funcionarios públicos de ciertas categorías, de ciertas remuneraciones, y no se hace lo mismo con quienes en el sector privado ganan lo mismo, ¿no? Tal vez detrás del voto negativo del Frente Amplio también está, digamos, la voluntad de apartarse de esa objeción, que curiosamente no ha tenido derivaciones, no ha tenido todavía consecuencias a nivel judicial. Es que yo creo que son dos cosas diferentes. Está el tema de la constitucionalidad, sí, el año pasado se planteó, pero por la forma en la que fue redactado el impuesto anterior. Yo lo estuve mirando, por suerte hoy la producción nos pasó el texto, yo no lo tenía, que era muy interesante para mí verlo. No me parece que sea un tema de constitucionalidad o no. Pero sí ¿y la desigualdad? ¿La desigualdad con los otros sectores no afectados? Y bueno, en realidad el Estado está ahí resolviendo sobre lo que puede resolver en forma directa, que es sobre los de él, que es los que cobran una remuneración pública. Y sí se puede dar la otra discusión, pero más que constitucional es una discusión política. Ajá. Y creo que sí, esa es la discusión que tú decís que no ha tenido una respuesta. Bien, sigamos. Esteban, ahora sí. ¿Me escuchan, no? Ahora sí, perfectamente. Sí. Primero quería decirte que pero muy interesante en estos momentos tan complejos la entrevista al director de Vivienda con una visión innovadora en materia de uso de materiales, me pareció muy interesante. Sí. Y que además a veces, como estamos sumergidos hasta las orejas en este tema pandémico, tiene otro significado. Hay vida después de la pandemia. Sí, se está mirando un poco más adelante, ¿no? En este caso, la posibilidad de aplicación de la madera a la construcción en mayor escala para bajar costos, etcétera, ¿no? Sí, muy interesante. Voy a seguir el tema porque me apasiona. Ahora, en la historia parlamentaria de todos los países, se da que a veces un episodio sobre un tema que notoriamente tiene un valor casi simbólico, porque 10 millones de dólares en un país que tiene el presupuesto que tiene el Uruguay y el PBI que tiene el Uruguay es realmente una cifra muy baja, simbólica. Más que eso, estoy de acuerdo con Cecilia que con Sapienza los constituyentes establecieron que los impuestos tienen que tener iniciativa del Poder Ejecutivo. Si no, sería la guerra santa, gaucha y permanente en los parlamentos donde los ejecutivos no tuvieran mayoría. Me parece justo. Ahora, sobre este tema, yo voy a actuar como si una locura pasara en este país y yo fuera parlamentario. Yo lo hubiera votado, está claro. Porque aún simbólicamente, no votar que
los empleados públicos que tienen determinadas características, que ganan determinada plata, aporten, me parecería una barbaridad. Por lo tanto, lo hubiera votado. Lo que no impide que el debate vaya mucho más allá, porque cuando vos tocas el tema plata para la pandemia, para el fondo de la pandemia, ponés a rodar un tema que tiene otras características. Es quién tiene que poner, cuánto hay que poner por parte de diferentes sectores para que no sea solo el Estado el que ponga de su presupuesto normal, que tiene que poner más. Y además, no solo un problema de beneficencia, ese es el problema. Es concebir que en realidad todo lo que no pongamos ahora para salvar empresas pequeñas, medianas, que están cerrando, para salvar familias, para salvar proyectos, etcétera, lo vamos a pagar durante muchos años. Y ese es el gran error del gobierno. No es un problema de ahorrar y de que A ver, ¿por qué no se anuncian cosas que anunció el presidente la semana pasada? Porque en el gobierno hay dos visiones. Digo, no estoy diciendo ninguna barbaridad. No es la misma la visión del Partido Colorado, ¿no? Siempre y cuando no hable Sanguinetti, porque Sanguinetti es un eco del gobierno. Pero todo lo demás, ¿no? Digamos, no tiene la misma visión. No tiene la misma visión Cabildo Abierto, absolutamente. ¿Por qué? Y no es simplemente un problema de sensibilidad, es un problema de visión, es un problema de concepción, es un problema político e ideológico. Y yo creo que el tema no son los detalles, ni que hablar que por 2 meses que se le cobre impuestos a los altos sueldos privados, no pasa absolutamente nada, no distingue al que está seguro porque tiene el cargo asegurado en el Estado y al que no lo está, porque en 2 meses eso no va a cambiar. Además, no le vas a cobrar al que está en seguro de paro, aunque gane mucha plata. Pero además, solo los que tienen ingresos fijos, ¿no habría que pensar algún paquete impositivo acordado entre todos, que va a doler, tiene que doler, porque si no duele así, duele de la otra manera que es mucho peor? ¿Cómo duele? Duele desde el punto de vista de los problemas sociales que estamos viendo todos, y duele desde el punto de vista de la estructura productiva, que también estamos viendo todos, productiva, de servicios, etcétera. A ver, si vos mirás el sector turístico para que se levante, yo soy un convencido que cuando empiece a levantarse la pandemia va a venir los años 20 del siglo pasado, es decir, va a venir una especie de explosión de la gente por querer vivir. No tengo duda de que esa es la perspectiva, porque la gente perdió 1 año y medio y eso se parece una cosa. Pero, muchachos, si no le garantizamos que sobrevivan, van a morir. Y entonces, incluso yo lo digo para que le vaya bien al gobierno. Es decir, lo que no gaste ahora, recurriendo a reservas una parte, pero sobre todo, en definitiva, a impuestos, lo va a pagar toda la sociedad después. Daniel levanta la mano, justamente a él iba porque está esta discusión también, ¿no? Formó parte del debate ayer en el Parlamento. Más allá del instrumento, la otra polémica, hace falta, dice la oposición, hace falta poner más dinero, hace falta soportar, hace falta apoyar a sectores de la población. No solo la oposición, no solo la oposición, también los Colorados y Cabildo Abierto. Ahí está bien, sí, es cierto, lo que dice recién Esteban y luego agrega. Daniel, entonces. Bueno, acá mi comentario. Yo cuando ayer salió este tema, que evidentemente es la puntita del iceberg de toda la discusión de fondo, yo dije, bueno, estamos viviendo un momento histórico de nuestras vidas, de la humanidad, del país, que va a quedar en la historia. Lo hablé contigo, Emiliano. Digo, estas tertulias, capaz que, como todas las tertulias y todas las discusiones que han habido en la pandemia, digo, capaz que algún historiador entre 100 años quiere ver cómo se vio la pandemia y bueno, y tal vez se inspira un poco en las discusiones que hemos tenido acá, Esteban, Martín, la doctora y yo, ¿no? O sea, y vos, o sea, ¿por qué? Porque somos expresiones ciudadanas de gente que está tratando de hacer lo que puede para paliar esta situación, con dolores, con tristezas, con duelos en las espaldas y bueno, y avanza. Entonces dije, bueno, ya que tenemos esta oportunidad de estar en un jueves con una audiencia privilegiada, en un programa privilegiado, con un periodista muy respetado, digo, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo aportar yo, que no estoy en el gobierno, que soy blanco, que estoy cerca del gobierno en cuanto a su concepción?
en relación a este tema. Y que bueno, yo trataré de elevar la mira y profundizar la humanidad en este momento, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí, que el gobierno tiene que hacer algo más. El tema es cómo hacer algo más. Y aquí se me ocurre a mí, para plantear una idea, o sea, hoy en las ollas populares está faltando carne, ¿no? O sea, carne que es nutricional para todas las personas. Digo, ¿por qué no? Si no sería una buena idea que a iniciativa privada, sí, que el gobierno, frigoríficos, consignatarios de ganado, bueno, entre ellos mismos se unan y decidan aportar estas carnes a las ollas populares y a la gente que está pasando realmente mal. O sea, me parece que es un momento donde todos nos tenemos que mirar al espejo. El Estado se está mirando al espejo, está haciendo estos recortes que se discutieron ayer, a mi juicio mal, con un tono equivocado en el Parlamento, pero también todos nos tenemos que mirar a nuestro espejo y tratar de aportar desde lo nadie impide a los ciudadanos en el uso de su libertad responsable de unirse y ponerse a ayudar grande en esta situación. Y con respecto a lo que decía Martín de las medidas demoradas de Azucena, en el mismo discurso, tú dijiste, Martín, que el año pasado este impuesto que se aprobó para descontarles a los empleados públicos y a los funcionarios del Estado, se hizo mal y que ahora se ajustó un poco mejor. Bueno, tal vez este tiempo que se está tomando la ministra con sus asesores es para realmente sacar un paquete de medidas que realmente colme las aspiraciones de mucha gente, blancos, colorados, frentistas, cabildistas, que están esperando a ver de qué forma el Estado, en relación a la perilla de la economía, puede colaborar a pasar este momento tan difícil que estamos viviendo todos los uruguayos. Voy a Martín. Ayer 52 muertos, el lunes 71 muertos, ¿no? Entonces, es un momento donde creo que tenemos que todos hacer el esfuerzo, todos, me incluyo, porque lo pensé muchísimo, son días que cuesta dormir, eso. Martín. Sí, yo creo que, y lo vamos a discutir un poco en el tema siguiente, se ha logrado, incluso que muchas veces se hable más de la oposición que del gobierno. Yo voy a seguir afirmando siempre que después de que se pide el voto para gobernar y se accede al gobierno, quien es más responsable es el gobierno. Me parece que es una cuestión hasta estoy diciendo una obviedad. Creo que es un gobierno lento, profundamente lento, porque hace tiempo, por lo menos un mes, que se sabe que esto empeora, pero además el año pasado, en marzo, abril, mayo, salió un estudio, una proyección del departamento del Instituto de Economía, de la Facultad de Economía, diciendo van a haber 100.000 pobres, 100.000 personas más bajo la línea de pobreza, y terminó pasando. Entonces, me parece que no puede reclamarse más tiempo, porque en realidad y además partiendo de la base de que tienen, se supone, toda la estructura del gobierno para diseñar las políticas bien y rápido. A mí me parece que, comparto con Esteban, que sale mucho más caro no poner plata, pero sale más caro en términos de vidas, de bienestar, hasta de hambre, pero también sale más caro desde un punto de vista meramente económico. O sea, si uno solo piensa con la calculadora, nos va a salir muchísimo más caro. Me parece también grave los recortes que se hicieron en un periodo de emergencia. Hay recortes en la educación que repercuten en la forma en que la educación puede afrontar la virtualidad. Y me parece en definitiva que es preocupante esta cuestión que tiene el presidente, según trascendió que en el gabinete, cuando el Partido Colorado, los ministros plantearon, bueno, pongámosle el impuesto a los privados, y el presidente dijo, de ninguna manera, porque yo hice una promesa de campaña. Promesa que en realidad violó cuando aumentó el IVA, que es el impuesto más injusto, y ahí es para todo el mundo, no hay de privados públicos, sino para todo el mundo, y promesa además que alegremente viola con los funcionarios públicos. Entonces, a mí me parece que si uno no va a cumplir una promesa de campaña porque estamos en una situación de emergencia, la verdad es que sería un argumento razonable, por lo menos que lo haga equitativamente, y que además de afectar a los funcionarios públicos con altos ingresos, que también afecte a los trabajadores privados. Yo creo en definitiva, además, que sí puede haber un problema de constitucionalidad vinculado a la inequidad de los tributos. La verdad es que ahora no lo recuerdo. Cuando lo tuve que estudiar por alguna discusión en el Parlamento, la cuestión de cómo afectaba los tributos y cómo, digamos, tiene que hacerlo equitativamente e incluso en función de la capacidad de pago, me parece que ahí hay una cuestión que puede haber con la constitucionalidad. Yo creo que no tiene sentido igual seguir discutiéndolo, y creo que hay mucha gente
que tuvo que pagar el impuesto y que no tiene problema en pagarlo. Porque el Frente Amplio ayer votó para que lo paguen los públicos, pero también diciendo que lo paguen los privados, los altos ingresos privados también lo tienen que pagar. Vamos. Y por último decir, enganchado con lo que planteaba Daniel, que el otro día salió una nota en La Diaria planteando que nada del apoyo que se había anunciado para las ollas populares había llegado todavía. El que anunció el presidente, no me acuerdo si fue en el discurso del 1 de marzo o una conferencia unos días después. Entonces, es preocupante. Vamos redondeando el tema. Cecilia. Respecto a las medidas que vienen atrasadas, bueno, ahí yo creo que así como el año pasado todo se ha dado como muy rápido, este año que sí estamos en pandemia y que sí estamos con números espantosos de mortalidad, viene muy lento el gobierno. Viene lento. Las medidas económicas tienen que darse, pero además me parece que, y en esto que estábamos hablando, yo los escuchaba con atención, porque creo que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, hay un montón de gente o empresas en este país que podrían ser perfectamente grabadas, pero además, para darle dinamismo a la economía, hay un montón de impuestos que el Estado puede resolver por estos mismos 2 meses o no cobrar. Tiene que haber un montón de perillas dentro del Estado donde uno puede darle dinamismo a la economía, porque hay pequeñas empresas, medianas empresas, y lo mismo, ayer escuchaba unos informes de algunos profesionales, desde el punto de vista profesional, artistas, oficios, que han perdido trabajo y que les va a ser cada vez más difícil recuperarse, y que por lo tanto quizás sacándole los costos, porque en este país lo más caro que tenemos son los costos de los impuestos, los costos del combustible, los costos del traslado, bajando un poco los costos, que es algo que el gobierno lo debe tener muy claro, podemos generar un dinamismo en la economía para que esos sectores se sostengan, porque no es solamente la diferencia entre lo público y lo privado, porque no es siempre que el privado gana mejor que el público. Entonces, y hay un montón de privados que realmente están con una afectación de hace más de un año, y ahora podría ser el momento que para dinamizar la economía, bueno, se le quita a los privados algo, se le quita a los públicos algo, y también se le otorga beneficio a empresas que de otra manera no van a poder sobrevivir a esta crisis. Lo último, Esteban. Bueno, yo suscribo 100% lo que decía Cecilia. Lo que está acá en discusión a partir de este impuesto, este impuestito, es, y lo que tendría que estar, porque no es una casualidad, es cómo afrontar económicamente, socialmente, productivamente y empresarialmente la crisis de la pandemia, con un mensaje cultural que importa mucho, importa mucho, porque esto de los públicos, cuando vos insistís en eso, es también un martilleo sobre el tema. Yo he hablado muchas veces, es una visión bien realista contra el Estado, pero no es una visión equitativa, ¿no? Por eso me extrañaría que un partido que viene del vallismo no tuviera absolutamente ninguna diferenciación. Ahora, ¿qué sucede? Miremos los 2 últimos informes de institutos de análisis económico, CERES y CINVE. Los dos primero, están los datos del primer trimestre, que bajó la economía, es decir, la perspectiva de crecimiento se redujo nuevamente radicalmente, pero los dos estiman una caída del crecimiento de este año. Imagínense, con una caída el año pasado de 6, un aumento del 1,9 o del 2,5 de lo que los 2 institutos traen, es notoriamente una tendencia. Y esa tendencia no es fatal, porque hacia eso le agregamos la situación social, que es terrible, porque hay sectores enteros que tienen problemas, porque la solidaridad, Daniel tiene un corazón enorme, lo sabemos, lo conocemos, pero la solidaridad también se agota, se cansa, se desgasta. Yo sé que en algunos departamentos los chacareros, los frigoríficos hacen sus aportes, pero no podemos depender de eso. Somos una sociedad organizada, muy organizada. Entonces, acá lo que habría que ir es una rediscusión, por lo menos para que no haya ningún compromiso de la gestión del gobierno hasta el final, porque eso estaría equivocado. Pero los impuestos se pueden poner y sacar, porque está muy bien lo que dice Cecilia, hay que bajarle el costo, si no las empresas se mueren. Entonces, si nosotros hacemos
un replanteo durante un trimestre, que no es nada en un gobierno, para salir de esta situación, incluso para poder realmente crear un fondo de coronavirus de algunos cientos de millones de dólares, nosotros podemos efectivamente tener otras armas y otros instrumentos y no pequeñas curitas cuando lo que tenemos es un cáncer en crecimiento. Ese es el otro problema. Porque es en crecimiento. Agrego para terminar 2 de los 1000, iba a decir, no sé cuántos son, de los múltiples mensajes de los oyentes. 2 que tiran aportes muy diferentes. 1, Américo dice: yo soy un ciudadano que colabora con las ollas populares, pero en pleno siglo XXI, a pesar de la pandemia, me resulta indignante seguir naturalizando a las ollas populares que funcionan gracias a la solidaridad de los vecinos y los sindicatos ante la ausencia del Estado. Está buena esa observación, ¿no? Está buena la observación. Tienen que ser las ollas populares. De acuerdo. Tienen que apoyado. Porque además todos sabemos que muchas veces las ollas populares son en sí mismas muy precarias, ¿no? Muy precarias, bien intencionadas, maravillosas, pero muy precarias. Pero perdón, Emiliano, no es cierto que el gobierno no esté ayudando y el Estado no esté ayudando a las ollas populares. Eso me permito decir que no es así. Lea la nota de búsqueda de hoy de 2 o 3 páginas y hay importantísimas partidas destinadas por el INDA a las ollas populares, y a su vez hay diferentes tipos de organizaciones. Ahora hay una erogación grandísima a una organización que se llama, creo que Uruguay Adelante, no me acuerdo exactamente el nombre, de varios miles de pesos para asistir a las ollas populares. O sea, que no se instale que el gobierno no está ayudando a las ollas populares, porque eso es rotundamente falso. Tú estás contestándole algo que dijo hace un rato Martín, vas por ahí, no a lo que yo recién planteaba. No, yo no le contesto a Martín, le estoy contestando al oyente, que dice que el Estado no está haciendo nada. Eso es mentira. No, pero el oyente sobre todo... Yo interpretando al oyente diría, la mejor forma de ayudar a las ollas populares es que no sean necesarias. Porque las ollas populares surgen ante la falta de Estado. Y después hay otro enfoque que les decía... Pará, no, perdón. Y lo mejor sería que no hubiese pandemia también, eso sería ideal. Pero bueno, eso no lo puede controlar el Estado. No es lo mismo. Yo no lo puedo controlar el Estado. Pero ahí entramos en una discusión de fondo, a esa discusión es de fondo. Yo no creo que las ollas populares sean un virus. Por lo tanto, no es lo mismo. Pero eso es mala leche, Esteban. Eso que está diciendo es mala leche. Yo no estoy diciendo que las ollas populares sean un virus. ¿Cómo voy a estar diciendo eso? No, pero ¿cómo vas a decir que mejor que no hubiera pandemia? Pero claro. Pero si Martín dice mejor que no hubiera ollas populares, yo digo mejor que no haya pandemia también. Es que no tiene nada que ver de la otra. Sí, pero una la puede resolver el Estado, la otra no. El virus no lo puede eliminar el Estado. Obvio. Que no haya ollas populares sí. A ver, para terminar, otro mensaje de otro corte político completamente distinto, estimados. Este mensaje lo manda Ernesto y dice: ¿por qué no aprovechamos para cerrar la planta de cemento de ANCAP? Sin echar a nadie, pero cerrarla. Sería una buena oportunidad para ver si la oposición tiene genuinas intenciones de buscar recursos para la pandemia. Sí, pone el dedo en una llaga, ¿no? Los negocios del Estado que andan mal y que seguimos, sin embargo, cargándolos, ¿no? No, claro. Yo lo que no entiendo es por qué la empresa privada gana millones de dólares y el Estado pierde plata. En el cemento. Sigue haciendo eso de esa manera. En el rubro cemento. Este país gasta mucho cemento y tiene materia prima para producir. Ya volvemos. Cambiamos de tema en el segundo tramo de la tertulia de hoy. Ya volvemos, pero antes, estimados tertulianos, les paso un mensaje representativo de varios que llegaron recién de los oyentes. Piedad, tertulianos, piedad. Si gritan para superar la voz del otro, sufrimos los oyentes. Agradecemos su pasión, pero les pedimos que intenten moderar los tonos y las superposiciones. ¿Quién dice esto? ¿Quién lo planteó en esos términos? Soledad. Sí, miren, está claro que queremos que haya discusión. Nadie está cercenando acá la polémica. El asunto es que, como estamos haciendo estas tertulias virtuales, resulta que... obviamente hay temas técnicos de por medio, no todos los micrófonos tienen el mismo volumen, y hay un momento sí en que efectivamente la superposición de voces hace demasiado ruido y no permite entender. Así que ordenemos un poquito más, vamos a tratar de ordenar un poco más esos momentos de debate. ¿En qué día estamos? Jueves 15, ¿no? 15 de abril de 2021. Es el día de... ¿Tienen claros los días los registran, los llevan? Hoy es el Día Mundial del Arte, en honor a Leonardo da Vinci. Nos decía más temprano Javier,
que mandaba el mensaje, que a su vez sugería trasladar el saludo, trasladar la felicitación a los artistas uruguayos. Por supuesto, a esos artistas que están siendo los protagonistas de nuestro ciclo Arte UI acá en Perspectiva. Un abrazo grande a los que han participado, a los que van a participar. En especial, recuerden, tenemos en estos días la obra de Jorge Míguez en nuestro estudio y en el corredor del Victoria Plaza Office Tower. Ayer Fernando Medina dialogó con él en La Conversación, otra de esas entrevistas apasionantes, llenas de sorpresas. En el caso concreto de él, por ejemplo, a propósito de qué le dejó la formación en arquitectura para esta otra, que hoy es una de sus prioridades en la vida, ¿no? Les recomiendo especialmente que vayan en busca de ese archivo, que por supuesto, como siempre, está en video, está en audio. Pueden ir a nuestra cuenta en Instagram, en perspectiva.uy.